Con 45 minutos, damos la bienvenida al economista Santiago Pozo. Él es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Ha sido profesor investigador de esta universidad, experto en áreas de macroeconomía, desarrollo regional, política fiscal y economía pública. Economista Pozo, al tiempo de saludarle, darle la bienvenida, quisiera pedirle su interpretación del momento político actual. Lo dicho por el presidente en dos comparecencias públicas el día de ayer tiene que ser contrastada, como lo fue las declaraciones que dio el Informe de la Nación el pasado 24 de mayo, pero la visión del presidente es sumamente optimista con respecto al momento económico que vive Ecuador. ¿Cuál es la suya? Gracias, licenciado Cardoso. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas. A ver, yo tengo un análisis respecto a lo que dijo el señor presidente. Él habla, obviamente las cifras que presenta, pues obviamente indican que hay una mejoría en la economía nacional. No obstante, son datos muy macroeconómicos, muy ligados a la parte empresarial. Siempre en el tema de la política económica hay el tema de comunicar e informar los avances, no solamente los objetivos económicos, como lo ha mencionado, ¿no? También hay una parte muy importante que son los objetivos sociales, que veo que él no lo analiza, no los indica. Y claro, si bien es cierto, la variable de riesgo país es muy importante para el tema de una atracción de capitales, una confianza en el mercado internacional, un poco de salir a las tasas de interés. Economista Pozo, perdóname una breve interrupción. Tenemos un ruido ambiental que no sé si podría pedirle en beneficio de nuestros oyentes que si es que proviene desde el cuarto en el cual usted está. Estoy en oficina, ¿no? Y aquí quizá tenemos algún problema técnico que está interfiriendo de alguna manera y no nos deja escucharle con total claridad. Pero por favor, continúa adelante. Sí, me avisa más bien. No, le decía de que falta en sus informes el componente social, ¿no? Y también más variables relacionadas al desempeño de la economía. Creo que solo basarse en el indicador riesgo país es jugarse mucho a lo que, cómo nos miran en los mercados internacionales respecto al desempeño de la economía nacional, sin analizar más profundamente otros indicadores que marquen la estructura de la economía ecuatoriana. En otras palabras, estas declaraciones del presidente, sobre todo en el foro empresarial, son declaraciones modeladas para los empresarios. Sí. Tendríamos que entender que hay tensiones estructurales en el país. ¿Y qué observaciones haría usted entre esta lectura oficial y las lecturas en los territorios, en las ciudades, las provincias, en la gente de a pie? Bueno, es claramente que hay un tema de malestar por el sentido de que hay una dinámica que se menciona a nivel nacional, pero te ves ya más microeconómico, no se puede evitar de eso, ¿no? Sigue habiendo una brecha muy grande en el costo de la canasta básica y el ingreso familiar, y obviamente eso afecta al bolsillo de los ecuatorianos, y obviamente es lo que no se menciona tal vez, ¿no? Siempre abocado al tema de que los grandes objetivos macroeconómicos tienen que estar relacionados con los objetivos de las condiciones de vida de la población, de los trabajadores, de los empleados, del día a día, ¿no? Del tema de cómo llevo o cómo salgo, termino el mes con los ingresos suficientes para cubrir los gastos. Entonces, por ahí hay un tema de una comunicación empresarial que está bien, que efectivamente el país sí no evidencia esos resultados, pero también hay que un poco dar una perspectiva de lo que pasa en realidad respecto a la parte interna, a la parte social, a la parte más nuclear de la economía, en donde obviamente no se menciona mucho este tema, ¿no? Y como se lo muy bien lo menciona, más bien es un discurso más empresarial, un poco de algunos sectores claves, pero no va a algunos temas muy puntuales, estructurales de la economía y que obviamente están afectando y obviamente tiene un poco a la economía, al consumidor y a la población en general un poco intranquilo lo que pueda pasar más adelante. ¿Cómo evalúa en todo caso usted la calidad del gasto público? Ha habido quejas de expertos en economía que ha dicho que el Estado más bien se ha inflado. El presidente señala que esta línea de reducirlo va a continuar, que quedarán solamente 10 ministerios con un ahorro de unos 230 a 290 millones de dólares anuales. Yo no estoy muy de acuerdo, licenciado, en el tema de esa reducción drástica del sector público.
porque esto tienen que ser procesos con análisis previo, ¿sí? Porque no es cuestión de reducir, fusionar, porque obviamente hay actividades, procesos en los cuales ¿no? Siempre se deben realizar estas políticas en función del usuario final, que es el grupo de agentes económicos, de empresas, ciudadanos comunes, los gobiernos, todos aquellos agentes económicos que van y que necesitan el tema de la administración pública. Entonces, porque eso a la larga, si bien es cierto, económicamente, claro, si usted reduce, se va a visualizar en menos gastos y más ingresos, pero eso puede provocar algún tema de retroceso, en el tema de la calidad del servicio, en el tema de la prestación del servicio, en el tema de los tiempos del servicio, en el tema de que algunos servicios se van a dar más tiempo. Entonces, yo creo que estos análisis de reducción de ministerios y de instituciones públicas deben ser muy analizados técnicamente en función después del impacto sobre el usuario final. Porque obviamente, si digamos, imagínense, pasamos de tener un Estado público, una administración pública tan grande hace 14, 13 años, a tener cada vez menos, eso no implica necesariamente que sea eficiente, porque obviamente se necesita un análisis sobre, como reitero, de cómo eso va a afectar al consumidor final, cómo eso va a mejorar o no el tema de la calidad del servicio, que es algo que siempre nosotros estamos discutiendo y analizando, que cómo el Ecuador se ha mejorado, ha empeorado la calidad de servicios públicos, y cada vez en las noticias sale de que obviamente la prestación del servicio cada vez es malo, hay mucho tiempo muerto que se llama, ¿no? Es decir, usted necesita más tiempo para hacer un trámite, y obviamente eso es por el tema de fusiones, y obviamente como la gente que se fusiona no sabe algún proceso, eso le va a tomar tiempo, y ese tiempo obviamente no está en acuerdo al tema de la dinámica que se venía llevando adelante. Por eso no es un tema simplemente decir ahora de 15 ministerios bajo a 10. Creo que sí hay que regular el tema de la estructura del sector público. Somos una economía pequeña y que obviamente debe tener un sector público pegado a la estructura económica, pero estos temas de reducir ministerios o administración pública, hacer un análisis previo, sí puede afectar a justamente lo que el presidente busca, la eficiencia y el logro y el tema de las metas. Porque obviamente al final esto también es sujeto de medición y de evaluación, ¿no? Entonces obviamente la gente va a decir, mire, seguimos con, o sea, hay menos ministerios, pero no vemos el mejoramiento en la eficiencia, que es menos tiempo en los trámites, facilidad en el acceso a información, y eso obviamente puede traer un tema de mayor presión por parte de la población, por lo que percibe que el servicio es ahora no tan bueno o peor de lo que era antes de la fusión o reducción de ministerios, de instituciones públicas. El día de antes de ayer en el Parque de Cuenca hizo aparición un grupo que promovió un pacto de Cuenca. Allí estuvieron dos alcaldes, Javier Muñoz, Marcelo Cabrera, una distinguida educadora, y un ex síndico municipal, Terquino Arellana, quien aparentemente estaría dando unos primeros pasos hacia una posible candidatura, aunque se señaló que este pacto de Cuenca iba más a proponer un movimiento de Cuenca para combatir el desarrollo asimétrico de esta ciudad, de la provincia de la Suay y de el Austro. Esta situación se ha dado también coyunturalmente con una crisis político-administrativa que se ha dado por un claro proceso de persecución, casos contra el alcalde de la ciudad de Cuenca que pretenden dejarlo fuera de la lid electoral. Y también en protesta por un retroceso evidente que se ha dado en términos de autonomía. Los GATS han quedado sumamente limitados después de la ley 7030 y los procesos de descentralización han ido para atrás. El Estado se ha centralizado mucho más en sus decisiones. Con ese antecedente quisiera hacerle la pregunta sobre el desarrollo regional. ¿Qué políticas económicas deberían priorizarse para tratar de reducir estas brechas que van haciéndose cada vez más gigantescas entre Quito o Guayaquil, por objeto incluso de una serie de ofertas el 24 de mayo, y ciudades intermedias como Cuenca, a la que se le da, por decirlo coloquialmente y no dilatarme, uno que otro caramelo de vez en cuando? Sobre este tema, creo que lo primero, sobre lo que hablaba del Pacto de Cuenca, es claro que en temas de desarrollo urbanístico y de economía urbana, sí a Cuenca le falta un tema de una mayor reglamentación respecto a la expansión urbanística.
Es claro y para todos los cuencanos, obvio visualizar que en algunas zonas de la ciudad está muy concentrado el tema de construcción de complejos habitacionales, cuando estas zonas fueron diseñadas hace 50 años para zonas residenciales, para familias de 5 a 6 personas, para vehículos que fluctúan en la vía de no más de 15, porque son las residenciales. Y claro, ahora usted ve que en todo lado el tema de la presión y la contaminación por ruido, el tema del caos vehicular, justamente porque esas partes urbanísticas se están perdiendo y no hay un control, ¿no? Y obviamente eso va a provocar problemas más adelante, porque nuestra ciudad, estas zonas fueron hechos para residencias. Luego va a haber un conflicto para el tema de aguas residuales, el tema del tráfico, las vías no son para tanta circulación de vehículos, el tema de la electricidad. Entonces es un tema que sí me parece que las nuevas autoridades deberían preocuparse un poco para ese ordenamiento territorial, enfocado un poco en la economía urbana respecto a cómo se va desarrollando, expandiendo el tema de la ciudad. Sí, aquí, Sobre el tema, antes de que usted continúe, claro, solamente una acotación que no va para usted, sí va para la universidad y para la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué esta facultad tan prestigiosa, tan solvente, guarda silencio sobre este tema? Se han referido a este tema distinguidos arquitectos cuencanos que ya son parte de la universidad, pero como jubilados, como Fernando Pauta, quien se ha abordado muy directa, claramente, técnicamente estos problemas, y lo han hecho también otros expertos, pero hace falta una guía, ciertos lineamientos que debería dar la Facultad de Arquitectura sobre lo que está sucediendo. No puede una actividad económica que sin duda trae muchas ventajas desde el punto de vista económico en Cuenca, la construcción me refiero, convertirse en un atentado al ornato, al buen vivir, produciendo además procesos muy graves como la gentrificación de la ciudad. Más que nada como un comentario, acotando lo suyo. Continúe escuchándome. Sí, claro. Simplemente para terminar su acotación, necesito hacer un comentario. Actualmente la universidad, obviamente liderada por la Facultad de Arquitectura, está proponiendo un proyecto de un laboratorio de movilidad que obviamente abordará el tema del uso del suelo, el tema de la construcción de obra y el tema y también del grado del número de accidentes, ¿no? Entonces, simplemente para acotar, se está trabajando ya un laboratorio de movilidad justamente para dar respuestas a este tema, claro. Mi estimado licenciado. Pero se requieren respuestas rápidas, sí, ejecutivas al momento. Según diversas estadísticas, hay entre 90 a 160 edificaciones de altura que hoy se están construyendo en Cuenca, abonando a los problemas por usted señalado. Sí, justamente. Esperemos que se den soluciones de todas las entes involucradas en esto de manera más óptima, porque como usted dice, esto necesita ya soluciones inmediatas. Respecto al tema de la ciudad intermedia, tiene algunos puntos de vista respecto a esto. Lo primero es obviamente que sí se ve una concentración nuevamente de la administración pública en Quito. Nuevamente estamos abocados a los grandes dos polos de desarrollo que tiene Ecuador, que es Quito y Guayaquil. Efectivamente, ahora se nota, obviamente, por los altos precios del petróleo derivado del conflicto bélico, que el Estado tiene más ingresos, pero obviamente se denota también que ciudades intermedias siempre hemos vuelto un poco hace muchos años atrás, donde el tema del atraso en nuestras detenciones se ve más evidente, y eso obviamente tiene que ver mucho con un poco el componente político, ¿no? Es decir, veo, ¿no?, qué municipio es de mi línea o qué municipio no es de mi línea, y un poco obviamente me va a garantizar qué tan rápido puedo hacer mis asignaciones. Y obviamente hacen una ciudad, falta planes estratégicos de ciudad y de provincia. Sí, hace falta, no hay digamos, desde comenzando de un plan más real, de un plan nacional de desarrollo, a hacer planes más viables y más estratégicos, pensando en una ciudad que ya ha avanzado, que estamos abocados a un tema de una ciudad inteligente que ya se ha planteado anteriormente, que los patrones cambian, que estamos con alto componente de ser una ciudad que por su segundo año consecutivo presenta indicadores de ser una ciudad con mejores condiciones de vida, pero claro, obviamente no se topa el tema de ese tema de la concentración de infraestructura, de que falta mayor apoyo para justamente mejorar y garantizar esas condiciones que tiene Cuenca, que realmente se genera de manera propia por los empresarios, por la gente que está aquí en la región.
También un tema de la seguridad es algo muy importante que también no hay que descuidar. Es un tema que estadísticamente está comprobado en muchos estudios que el tema de la inseguridad puede afectar el nivel de crecimiento y desarrollo de un territorio, de una región. Y obviamente, aparte de todo lo que venía mencionando, también tenemos que estar muy preparados en el tema de saber cómo nuestro territorio, ¿no?, puede ser resiliente frente a un evento no previsto. No solamente, digamos, el tema de cómo enfrentar si hay algún tema de un gran fenómeno de niños, sino que económicamente el territorio cómo puede enfrentar, cómo estamos preparados nosotros para enfrentar estos shocks económicamente en frente de garantizar la permanencia de las empresas, del empleo, de la movilidad, de los servicios básicos, que también es algo que no se discute a nivel nacional, a nivel local, y que creo que es importante justamente para ver un desarrollo regional y local adecuado a las nuevas, al nuevo entorno del mundo, ¿no?, que está convulsionado la geopolítica y aparte con estos cambios climáticos que nos hacen que tengamos inviernos muy, muy duros o veranos muy, muy calientes. Eso también un poco creo que debe estar en discusión, cómo económicamente podemos nosotros solventar estos shocks que aparentemente vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Es decir, cómo garantizamos el empleo, la control de los servicios, el tema de la vialidad, cosa que algunas veces situaciones no se entran en el debate en estos espacios justamente que son importantes. En su criterio, ¿qué señales económicas son las que deberían preocuparnos del cúmulo de cifras que dio ayer el presidente en dos escenarios totalmente diferentes? Una radio dirigida para los ciudadanos, los oyentes, los sectores populares, un foro en Quito dirigido a los empresarios más importantes, no solamente del país, sino internacionales. ¿Qué señales económicas son importantes, deberían ser analizadas, aplaudirse si es que hay que hacerlo, preocuparnos si es que hay también que analizar a fondo qué es lo que significan, cuáles podrían interpretarse como oportunidades para reactivar la economía, cuáles como amenazas? Bueno, yo creo que, como les reitero, una amenaza fundamental es el tema de cuál es un plan sobre el tema de seguridad. Otro tema es el tema del conflicto que tenemos con Colombia, la guerra comercial. Licenciado, nosotros tradicionalmente hemos sido muy dependientes de nuestros vecinos, ¿no? Históricamente Colombia, Perú y obviamente de Estados Unidos, y mucho más ahora tener su moneda como moneda oficial de circulación en el país. Pero el tema es que nuestras industrias dependen mucho de insumos y materia prima de Colombia. Entonces, si estamos en una guerra comercial, obviamente eso encarece los costos, se siente que obviamente es más caro, afecta al tema de empresarios, afecta al tema de la producción. Entonces, es un tema, esta guerra con Colombia es, en temas de teoría de la economía internacional, le dice, oye, pelease con todo el mundo, pero no con su vecino, porque obviamente es el mayor, digamos, es donde más intercambia, compra y venta de productos, de insumos. Eso sí es un riesgo. Estimo que el señor presidente está esperando los resultados de las elecciones en Colombia, que ya tuvieron su primera vuelta electoral y que ahora, si no estoy mal, el 21 de junio van a una segunda vuelta. Entonces, un poco, no sé si es que ahí, si es que gana el candidato a la derecha ahí en Colombia, puedan reactivarse el tema de los acuerdos comerciales, pero sí es un tema de riesgo que ya se viene arrastrando hace algún tiempo, el tema de la guerra comercial con el tema de Colombia. Y es un tema que no lo ha abordado debidamente el gobierno. No sabemos. Ha habido reclamos del empresariado. Hay enormes pérdidas que ha dejado en la frontera, particularmente en la provincia del Carchi. Y fue un golpe para la economía nacional que incluso ha afectado acá a nuestros bolsillos, como usted señalaba. Sí, eso es un tema, realmente un riesgo y que hay que tomarlo no con la ligereza que puede ameritar el caso, sino realmente con la mayor certeza, dado, como le digo, que es un principal, históricamente un importante socio comercial nuestro. Luego, obviamente, el tema está se habla mucho del tema de que la banca ha crecido, del tema del crecimiento, pero como digo, es un tema más privado, ¿no? Debería más enfocar un poco al tema de cómo ese crecimiento de la banca ha fortalecido a microcréditos, a crédito de producción, al tema de crédito de vivienda, un poco para que ese traslado de esa ganancia se vea abocada al tema de los restos de sectores. Y obviamente el tema digamos, de las previsiones o el manejo de la salud y de educación, que siguen siendo temas pilares fundamentales todo el tiempo, ¿no? Siempre la salud y la educación han sido pilares fundamentales respecto a cómo garantizar un mejor nivel de vida. Entonces seguimos con el tema de los hospitales, seguimos con el tema de la dificultad para encontrar medicinas, se hacen esfuerzos, pero como que no hay un plan verdadero de cómo solucionar. Me parece que
en algunas cuestiones son un poco más de tratar de solventar el problema más de forma coyuntural y no de forma más estructural. Y claro, obviamente el tema de la educación, el tema del acceso, el tema de la infraestructura de educación, de cómo pueden enfrentar justamente las áreas educativas, especialmente de la costa y también, digamos, acá de la sierra, fenómenos del niño tan intensos, cómo se está haciendo un plan de contingencia respecto a la mejora de la infraestructura educativa, es un tema también que hay que tener muy en cuenta. Y luego, obviamente, el 2025 fue un año extraordinario por el ingreso de remesas, cerca de 8.000 millones de dólares, pero obviamente este año 2026 va a ser un año muy complicado porque ya se nota el impacto de las políticas de Donald Trump, el tema que ya se ve menos envío de remesas, entonces obviamente para el país y mucho más para nuestra región, eso sí se puede afectar un poco en la contracción del consumo. Finalmente, Obviamente, sí, debemos concluir ya sin perjuicio, sí, claro, de que añada lo que tenga que hacer el economista Pozo. Yo le dejaría solamente con una última inquietud que tiene que ver con ese índice tantas veces mencionado por el gobierno del 400 puntos de riesgo país. Que tiene relación con las restricciones fiscales del país. ¿Cuánto condiciona hoy el peso del servicio de la deuda? Me parece que está en el orden de 15.000 millones de dólares al año, una gran tajada del presupuesto, que compite año a año por la porción creciente del presupuesto. Allí está de por medio la capacidad del Estado para sostener y ampliar los servicios sociales en déficit, como usted señala, salud, educación, seguridad. ¿Qué tipo de reformas estructurales serían necesarias para moderar por lo menos de esta situación? Mire, yo hay un tema, licenciado, es crear algún tema de fondos de estabilización que garanticen que temas para la salud, la educación, la seguridad, el tema de desarrollo empresarial, innovación, emprendimiento. Somos una economía muy de emprendedores, últimamente va más por la necesidad. Es un tema de algún fondo que garantice que, a pesar de que tengamos un gran peso de la deuda y aprovechando el tema de ingresos altos del sector, se garantice de que independientemente siempre se tenga ese fondo para cubrir las necesidades urgentes y prioritarias, y que antes había estos fondos de estabilización que se retiraron en el gobierno de Correa, pero que obviamente se requiere para garantizar de que pase lo que pase en la economía y que cualquier persona de distinta ideología política se garanticen que siempre va a haber recursos para estos sectores estratégicos. Entonces, algo que no sea manejado políticamente, sino que garantice que ese flujo siempre exista para solventar las necesidades más urgentes que requiere, especialmente en esas áreas que hemos mencionado. Esto está en la Constitución, se asignan presupuestos importantes, pero hay una bajísima ejecución presupuestaria. Sí, como que se va a otros rubros que consideran el gobierno de turno que son más importantes. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, economista. Gracias a usted y un buen día. El economista Santiago Pozo es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Son las 9:08 minutos.